Buenas noches. Hoy vamos a dar comienzo al curso de preparación previa de muestra dictado en Caliba. Mi nombre es Cristina Vecina, soy profesor adjunto de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica perteneciente a la Universidad de Buenos Aires. Vamos a empezar diciendo que la calidad de cualquier análisis es solo tan buena como la preparación previa de la muestra. Nosotros podemos tener los equipos más sofisticados, más costosos, más sensibles, pero si hemos cometido errores durante la etapa de preparación previa de la muestra, nuestros resultados van a distar mucho de ser reales. Por eso les coloco ahí que tienen que recordar que el pretratamiento de la muestra o tratamiento previo, como podemos decir en cualquier momento, es una parte vital del análisis, cualquiera sea la técnica de análisis posteriormente aplicada. Vamos a recordar todo lo que es el circuito del proceso analítico en sí. Nosotros por un lado tenemos la generación de un problema analítico. Alguien nos pregunta, ¿cuánto hay de este compuesto X en esta muestra determinada? Eso va a llevar a que nosotros hagamos un recorrido donde su primera etapa va a ser la toma de muestra, el muestreo, que no es objeto de este curso, pero tienen que recordar siempre que la toma de muestra, esa muestra que nosotros vamos a obtener y que vamos a llevar al laboratorio, tiene que ser representativa del conjunto total de la población a analizar. Si fallamos ahí, todo el resto de esta cadena va a tener fallas. Esa muestra debemos de transportarla adecuadamente, conservarla, colocarla en los recipientes adecuados y cuando llega al laboratorio, si no va a ser procesada inmediatamente, deberemos de tomar los recaudos adecuados según el tipo de muestra para su almacenamiento y conservación, siempre teniendo presente que la cantidad de analito, y entendemos por analito sustancia objeto del análisis, que había en la muestra original, tiene que ser la misma que yo vaya a analizar. Durante esta cadena no puede degradarse o descomponerse mi muestra, dado que nuestros resultados serían falsos. Luego, cuando yo estoy dispuesta para analizar esa muestra, vamos a ir a la etapa de pretratamiento de la muestra. Son muy pocas las muestras, casi prácticamente escasísimas, que lleguen al laboratorio y que no requieran alguna etapa de pretratamiento de muestra. Luego esa muestra va a ser analizada, vamos a obtener resultados, con esos resultados nosotros vamos a generar un reporte que lo que va a hacer es ser entregado a nuestro cliente, a la persona que nos generó originalmente el problema analítico. Y por el otro lado, ese reporte se archiva, nosotros archivamos toda la información de todo este proceso analítico completo. Acá vemos los resultados de una encuesta que hace la revista LSGC, que es una revista especializada en cromatografía líquida, gaseosa, pretratamiento de muestra y demás técnicas analíticas, donde se le preguntaba a las personas que trabajan en investigación o que emplean diversas técnicas analíticas en forma cotidiana para su trabajo, cómo consideraban a la preparación de muestra, qué importancia le daban. Y vemos que más del 90% dicen que el pretratamiento de muestra es de muy a moderadamente importante. En esta transparencia nosotros podemos ver una distribución de los campos de trabajo de las personas encuestadas por esta revista y vemos que hay una gran cantidad de personas que trabajaban en la industria farmacéutica, en la parte de contaminación y estudios medioambientales, así también como, por ahí en menor proporción, en la parte de alimentos, de la parte de agricultura, de químicas orgánicos, de plásticos, biotecnología, la parte de biología y medicina, forense, instrumentación, química del petróleo. Vemos que están cubiertos prácticamente todas las áreas de trabajo. Aquí vemos de esa misma encuesta también los tipos de matrices que estos encuestados utilizaban, donde vemos obviamente que los que son más importantes son los compuestos farmacéuticos, compuestos orgánicos,
tejidos biológicos y de animales, aguas residuales y un sinnúmero de muestras. Lo que sí se tenía en cuenta en esta encuesta que se procesaban todos los tipos de muestras, o sea, hay personas que en su operar diario trabajaban con más de un tipo de matrices en sus muestras a analizar. Ahora vemos las técnicas de pretratamiento de muestras más frecuentemente empleadas y vemos cuál es el motivo por el cual yo les había dicho que prácticamente no podían existir muestras en las cuales no sufrieran o no se les aplicara algún tipo de técnica de pretratamiento, porque como vemos en la base de nuestro gráfico, la pesada, el ajuste de pH, la filtración, la dilución, el agregado de estándares internos, todo eso constituye lo que es también técnicas de pretratamiento de muestra y no solamente algunas, como podríamos decir, extracción líquido-líquido, extracción por fluidos supercríticos, sino técnicas que a veces nosotros no consideraríamos, son operaciones y como operaciones que se le hacen previo al análisis están consideradas dentro de las técnicas de pretratamiento de muestras. Ahora vemos las técnicas de pretratamiento de muestras más frecuentemente empleadas y vemos cuál es el motivo por el cual yo les había dicho que prácticamente no podían existir muestras en las cuales no sufrieran o no se les aplicara algún tipo de técnica de pretratamiento, porque como vemos en la base de nuestro gráfico, la pesada, el ajuste de pH, la filtración, la dilución, el agregado de estándares internos, todo eso constituye lo que es también técnicas de pretratamiento de muestra y no solamente algunas, como podríamos decir, extracción líquido-líquido, extracción por fluidos supercríticos, sino técnicas que a veces nosotros no consideraríamos, son operaciones y como operaciones que se le hacen previo al análisis están consideradas dentro de las técnicas de pretratamiento de muestras. También es importante ver cómo se van modificando a lo largo de las encuestas y de la evolución del tiempo los rangos de concentración, o sea, cuáles son las cantidades que nosotros buscamos en las muestras originales. Si bien nosotros ahora nos encontramos en el 2015, podemos ver una comparación con 5 años de diferencia entre la encuesta del 96 y la encuesta del 2001, donde vemos cómo crece la cantidad de personas que están buscando analitos que se encuentran en menos de una parte por billón. Entonces pasamos de un 3,7% a un 10,2%. Los que buscan analitos que se encuentran de una parte por billón a 100 partes por millón, crece de 16,8 a 18. Entonces, esto va en consecuencia de lo que es la tendencia de toda la parte de química analítica, donde vamos evolucionando, vamos en un camino hacia la miniaturización, cada vez vamos a buscar compuestos que se encuentran en mucha menor cantidad y por eso viene a ser tan importante no solo los mecanismos de análisis, las técnicas analíticas con su sensibilidad correspondiente, sino cómo vamos a pretratar las muestras para poder tener bien acondicionada una muestra donde estamos buscando algo que se encuentra por debajo de la parte por billón. Se le preguntó a los encuestados también cuáles eran los principales problemas encontrados en el pretratamiento de muestra. Como era de esperar, el tiempo y el trabajo siguen siendo una gran preocupación. A pesar de que muchas nuevas técnicas y productos están disponibles para resolver los retos de la preparación de muestras, los usuarios se encuentran con el mismo problema. Debido a que los procesos analíticos son mucho más rápidos, yo puedo lograr separaciones en 1 o 2 minutos, la lentitud de la técnica de preparación de la muestra es exagerada en comparación con esos tiempos de análisis. Por otro lado, el costo de la preparación de la muestra es otra preocupación. Con muchos productos para la preparación de la muestra disponibles en tamaños más pequeños y con instrumentos más sensibles que requieren tamaños de muestra de menor tamaño, uno podría pensar que los costos de las materias deberían estar disminuyendo. Sin embargo, si los procesos no están automatizados, entonces los costos de mano de obra para la preparación manual de las muestras
todavía juegan un papel importante. Otro tema es el de la recuperación, sobre todo cuando se está trabajando a nivel de trazas, la pérdida de reproducibilidad, que si no se tiene en cuenta en un adecuado pretratamiento de muestra puede ocurrir. A veces la gente no cuenta con suficiente conocimiento sobre la muestra, no solo sobre el analito, sino la matriz y las sustancias que interfieren, la contaminación, la interpretación de los resultados, y dentro de los otros caen todos factores como los desechos que se producen a consecuencia de los mecanismos empleados para pretratamiento de muestra. Por definición, pretratamiento de muestra o preparación previa de la muestra significa sacar al analito de la matriz original y colocarlo en una nueva que sea más fácil de manejar y relativamente libre de interferentes. Ahora vamos a ver por qué, un poquito más adelante, yo les digo relativamente libre de interferentes y no libre de interferentes. No soy tan absoluta en la definición. Nos vamos a quedar con relativamente libre de interferentes. ¿Cuáles son los objetivos de realizar un pretratamiento de muestra? Primero, remover todas las interferencias que sea posible. Luego, transformar la matriz para que sea compatible con el método de análisis elegido, ya sea cromatografía líquida, HPLC masa, GC, electroforesis capilar. ¿Por qué? Porque el analito tiene que estar, si vamos a seguir con una cromatografía líquida, en una nueva matriz que sea completamente compatible con la fase móvil de mi sistema cromatográfico. Si voy a seguir con una cromatografía gaseosa, mi nueva matriz va a tener que ser completamente volátil. O si voy a seguir con una electroforesis capilar, bueno, mi nueva matriz que contenga el analito va a tener que ser de baja fuerza iónica para generar la menor cantidad de perturbación posible en el sistema una vez que la muestra sea introducida en él. Otro objetivo es concentrar, que es lo que nos sucede en la mayor cantidad de las veces. Rara vez tengo que diluir, o podemos decir en términos generales, colocar al analito dentro del rango de detección de mi sistema. También voy a aprovechar para derivatizar. Puedo derivatizar para que una molécula que no absorbe en el ultravioleta absorba. Puedo derivatizar para hacer que una molécula sea volátil y poder analizarla por GC. Otro objetivo importantísimo es proteger a la columna analítica y a todo el sistema en general, dado que si yo voy introduciendo sucesivamente determinadas sustancias interferentes, podría perturbar la calidad de mi columna analítica y dañarla irreversiblemente. También está como objetivo importante la estabilización del analito. Si yo tengo el analito en una muestra biológica, el hecho de, por ejemplo, quitarle agua, liofilizarlo, me permite que sistemas enzimáticos que degradarían a mi analito no lo hagan. Puede ser que en una muestra biológica yo tenga que introducir inhibidores de determinadas enzimas para evitar esas degradaciones. ¿Por qué voy a pretratar? Fíjense en el primer diagrama. Yo tengo mi pico de interés inmerso en una cantidad espectacular de picos. Ahí no hay forma posible ni de visualizarlo ni de cuantificarlo. Sin embargo, luego de pretratar, que es el dibujo que tenemos a la derecha con un tilde verde, vemos que mi analito está en una zona donde las otras sustancias que lo acompañan no interfieren. Entonces, a esto yo me refería con colocarlo en una matriz relativamente libre de interferentes, porque tal vez si yo quisiera limpiar por completo y quedarme solo con mi analito, estaría exigiendo demasiado al método de pretratamiento de muestra y podría, lejos de conseguir mi objetivo, que sería sacar todas las otras sustancias que no sean el analito, empezar a perder mi analito propiamente dicho. Entonces, cuando yo tengo los analitos en matrices complejas, es muy complicado el análisis de los resultados si yo no pretrato la muestra. Y también, si tengo los analitos en una matriz compleja y los introduzco así en el sistema cromatográfico, obviamente todo el sistema va a tener una vida útil
muy limitada. Cuando yo realizo una pobre preparación de muestra o clean-up, que en realidad antes se usaba clean-up, pero como nos dimos cuenta que el pretratamiento de muestra iba mucho más allá que solo la limpieza de la muestra, pero a veces nos queda pegado esto del clean-up en lugar de usar pretratamiento de muestra. Si nosotros hacemos una pobre preparación previa de la muestra, vamos a tener una rápida contaminación del sistema cromatográfico, que ¿cómo la voy a visualizar? Comienzan a aparecer picos con cola, disminuye la sensibilidad, aparición de picos fantasma, que son compuestos que van sufriendo procesos de sucesiva absorción y desorción sobre la fase estacionaria y aparecen en corridas en la siguiente o en otra, son picos totalmente deformados. Yo no puedo permitirme que ocurra eso porque aleatoriamente pueden caer e interferir en la posición de mi analito. Pobre resolución, yo tenía 2 compuestos resueltos a línea de base y a medida que voy inyectando más muestras, esa resolución se pierde muy rápidamente. Eso es un indicativo de que la muestra no está adecuadamente preparada. Aumento del ruido de la línea de base, taponamiento del sistema y aún así, lo más grave que me puede ocurrir es daño irreversible de la columna por bloqueo de sitios activos. Un proceso de pretratamiento de muestra debe proveer a la recuperación cuantitativa del analito. Si la recuperación del analito no es cuantitativa, tiene que ser sí o sí reproducible. Si yo no logro tener un 100% de recuperación y tengo el 91% de recuperación, pero que siempre sea el 91% de recuperación, porque yo introduzco un factor de recuperación y así sé positivamente cuánto tenía yo en la muestra. Involucrar la menor cantidad de pasos posibles, porque no tenemos que olvidarnos que cuanto mayor sea la cantidad de etapas dentro de un proceso de pretratamiento de muestra, mayor va a ser la probabilidad que tenga de comenzar a perder analito, ya sea por interacción con condiciones del ambiente, absorción a superficies, degradación por la luz, degradación por el calor, etcétera, etcétera. Y de ser posible, tengo que automatizar, porque esa es una de las formas en las que yo voy a disminuir los errores en la etapa de pretratamiento de muestra. Como vemos en este diagrama de distribución de las fuentes de error, vemos que el pretratamiento de la muestra nos origina un 30% del error en todo el proceso analítico. La mano del operador nos está dando casi un 20% también de incorporación de errores. Entonces, entre la mano del operador y el pretratamiento de muestra tenemos aproximadamente el 50% de las fuentes de error dentro de una etapa de pretratamiento de muestra. Por eso decíamos que cuanto menor es el número de etapas en el pretratamiento de la muestra y a eso sumado la posibilidad de la automatización, se va a reducir el tiempo total y el esfuerzo requeridos y se disminuye también la imprecisión y los errores determinados, que están relacionados con la exactitud, por los errores cometidos por el analista. Dependiendo de los sistemas cromatográficos y de la selectividad de los sistemas de detección, a veces es posible emplear menor cantidad de etapas de pretratamiento. Una adecuada preparación de la muestra puede implicar o puede necesitar diversos pasos y técnicas. A raíz de lo que veíamos en la anterior, cuando hacemos la distribución de tiempos, vemos que el pretratamiento de muestras se está llevando más del 60% del tiempo. Los análisis cada vez son más rápidos, o sea, ese 6% va disminuyendo. La recolección de las muestras lleva un 6% del tiempo y el manejo de los datos aproximadamente un poco menos del 30%.
Entonces, vemos que el pretratamiento de la muestra se lleva mucho tiempo. Es de ahí que la importancia en tratar de automatizar este pretratamiento de muestra cada vez que nos sea posible. Como consecuencia de esto, nosotros tenemos que tener en claro dos palabras que se nos tienen que estar siempre presentes en la muestra en la cabeza cuando estamos haciendo un esquema de pretratamiento de muestra. Uno es high throughput, que está relacionado con la productividad. Yo necesito pretratar un elevado número de muestras por unidad de tiempo. Y la otra es la automatización, que va a estar relacionada con que yo procese más muestras y a su vez disminuya las fuentes de error generadas en la etapa de pretratamiento de muestra y la mano del operador. Lo ideal, la preparación de muestra ideal sería: yo pretrato la muestra número 1. Mientras estoy corriendo la muestra número 1, en ese tiempo que tarda el análisis de la muestra número 1, que yo pudiera pretratar la muestra número 2. Que haya una superposición. Mientras corro la muestra número 2, en ese tiempo se pretrata la muestra número 3. Eso sería lo ideal, porque no es lo mismo pretratar 500 muestras, colocarlas en el carrusel del cromatógrafo y, bueno, una habrá estado en el vial, la muestra número 1, se corrió rápido, se corrió primero, estuvo en el vial interaccionando menos tiempo. Y después, cuando llegue, luego de varias horas de trabajo, llegue a correr la muestra del número 500, no es lo mismo. Lo importante es poder, mientras se corre una muestra, estar pretratando en ese mismo tiempo. Por eso el pretratamiento no tiene que consumir demasiado tiempo, porque si nosotros achicamos los tiempos de análisis, también tenemos que achicar los tiempos de pretratamiento de muestra. Esto que vemos acá es una foto un poquitito vieja, pero lo que está intentando mostrarnos es el acople entre el módulo que hace el pretratamiento de muestra y el módulo que hace la cromatografía propiamente dicho. O sea, están compartiendo un mismo carrusel donde un bracito de robot nos va depositando los viales de las muestras pretratadas en el carrusel del cual luego el sistema cromatográfico las va a tomar para introducirlas y poder correrlas, ¿sí? Hay numerosísimos sistemas de acoples entre pretratamiento y sistema analítico propiamente dicho. Este es un ejemplo donde nosotros tenemos un sistema de preconcentración en línea, donde tenemos el camino celeste en este caso. No hay una bomba que nos está mandando fase móvil hacia una columna analítica, mientras que hay otra bomba que está mandando muestra a una columna donde se va preconcentrando mi analito. Cuando eso está terminado, ese proceso donde yo ya he introducido suficiente cantidad de muestra, yo hago un switch con la válvula y ahora logro que el sistema, la fase móvil que estaba pasando directamente por la columna, pase por la columna de preconcentración y eluya el analito hacia la columna analítica propiamente dicho. Entonces es un sistema de preconcentración en línea. En esta transparencia vemos las dos etapas que yo les nombraba antes. En el camino A tenemos la bomba B que está enviando fase móvil a la columna analítica, mientras que hay otra bomba que es la A, que lo que está haciendo es introducir muestra en la columna número 1, donde se va quedando, porque así se han fijado las condiciones, va quedando retenido el analito. Cuando yo estimo que ya tengo suficiente analito concentrado en la columna número 1 y ya libre de interferentes, hago un switch con la válvula y ahora la bomba A está mandando al descarte y mientras que la bomba B está enviando fase móvil a través de la columna 1 que tenía retenido y concentrado en mi analito, lo produce la desorción y lo envía a la columna 2, que es la columna analítica donde se va a realizar su separación con posterior cuantificación. Cuando nosotros elaboramos un esquema de pretratamiento de muestra, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Las propiedades físico-químicas del analito. Yo tengo que conocer
todo lo que pueda acerca del analito, en qué es soluble, si se descompone térmicamente, si se descompone por efecto de la luz, si tiene propiedades ácido-base. Luego voy a tener que saber cuáles son las técnicas analíticas disponibles. ¿Por qué? Porque las técnicas de análisis son las que van a determinar cómo yo voy a pretratar y acondicionar mi muestra para esa técnica de análisis en particular. Luego voy a tener que saber cuál es el recurso humano disponible, qué grado de capacitación tiene el personal que va a realizar esos pretratamientos de muestras. Ustedes ya saben, algunos son sencillos, otros son más laboriosos, más complicados y requieren de un grado de adiestramiento mayor. El tiempo es un factor importante porque a veces yo tengo que entregar muy rápidamente un resultado. Supongamos que tenemos en una sala de terapia intensiva a un paciente al que se le ha sacado una muestra y el médico está esperando un resultado de un dosaje que me han pedido hacer. Yo no puedo decirle, mire, en 3 días lo voy a tener. Nosotros tenemos que responder rápidamente porque él está esperando para tomar una determinada conducta terapéutica. Y a veces hay otras muestras que pueden esperar más tiempo, por ejemplo, muestras donde yo estoy haciendo algún seguimiento crónico de contaminación y estoy haciendo un screening, entonces ahí puedo tomarme un poco más de tiempo para el análisis. Y otro tema importante es las matrices con las que yo me enfrento. Vamos a ver que tenemos una amplia variedad de matrices con las cuales nosotros debemos de ser capaces de afrontar nuestro problema. Dentro de las muestras que yo tengo puedo trabajar con aire, muestras de ambientales, de aguas, distintos sangre, orina, materia fecal, distintos fluidos biológicos, tejidos, alimentos, ya sea de origen animal, a origen vegetal, de industrias varias como la industria petroquímica, la industria farmacéutica, y cada tipo de muestra va a presentar una problemática en particular. Volvemos a poner 2 palabras claves de pretratamiento de muestras, sin embargo nosotros sabemos que nuestros objetivos son más amplios y uno es limpieza para tratar de introducir a nuestro sistema analítico la menor cantidad de interferentes y preconcentración. En general, como vimos en la encuesta, todos estamos trabajando en determinar mínimas cantidades de compuestos, entonces siempre voy a estar teniendo que preconcentrar, diluir, si analizamos materia prima puede ser, pero en general nuestro objetivo va a estar en preconcentrar para poder ver y detectar esas mínimas cantidades de sustancias. ¿Cómo tiene que ser nuestro esquema de pretratamiento de muestra? Tiene que ser simple, conveniente, de bajo costo, porque acuérdense que en la encuesta uno de los problemas con los que se encontraban los encuestados era el elevado costo de lo que se utilizaba en los materiales que se utilizaban en el pretratamiento de muestra. Exacto, yo no puedo estar perdiendo muestras reproducible, siempre tengo que recuperar la misma cantidad de analito y obviamente seguro, no solo para los operadores, sino también que hay que pensar que no estemos con nuestros desechos haciendo un gran impacto en lo que es el medio ambiente. Y para eso vamos a contar con STS selectivos y no selectivos, entendiendo por STS Sample Treatment Steps, que son los pequeños pasos con los que yo voy construyendo mi esquema de pretratamiento de muestra. Esos pequeños pasos de pretratamiento de muestra pueden ser no selectivos, como podría ser precipitaciones proteicas, diálisis, ultrafiltración, congelamiento, dilución, irradiación con microondas, o pueden ser selectivos, donde yo estoy capturando mi analito en particular o mi analito y algunas cosas que sean parecidas. Ese es el caso de la extracción líquido-líquido y la extracción en fase sólida. Acá en esta transparencia y en las que le siguen tenemos nada más que un breve resumen de cuáles son las técnicas principales de pretratamiento de muestra, pero recuerden que cada una de ellas tiene muchísimas derivaciones y entre ellas podemos nombrar trituración y molienda cuando trabajamos con
muestras sólidas o semisólidas, evaporación, destilación, precipitación, dilución, ultrafiltración y filtración, diálisis y microdiálisis, ósmosis y ósmosis inversa. Continuando con los métodos, extracción líquido-líquido, extracción en fase sólida, extracción por fluidos supercríticos, cromatografía multidimensional, técnicas que emplean el principio de afinidad, microextracción en fase sólida, irradiación con microondas, extracción acelerada con solventes, liofilización, derivatización y la lista podría seguir y seguir y seguir. Nosotros vamos a elaborar una estrategia de un método de pretratamiento de muestra. Primero tengo que preguntarme si existe dentro de la literatura algo descripto para mi analito. Si no encuentro nada para mi analito, como yo conozco sus características, porque era una de las cosas que habíamos comentado, voy a hacerme la pregunta, ¿existen algún método descripto en la literatura para compuestos estructuralmente relacionados con mi analito? Si la respuesta es sí, bueno, voy a adaptarlos, optimizarlos y validarlos. Y si la respuesta es no, eso significará que voy a tener que elaborar desde la base un método de preparación previa de muestra. Acá hay unos cuadros de preguntas que tienen que ser respondidas cuando nosotros tenemos que elaborar un método de pretratamiento de muestra. Y es a modo de resumen de todo lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica analítica? LCV, LCMS, GCMS, CE. Entonces, el analito va a tener que estar colocado en una nueva matriz que sea compatible con la técnica analítica como ya vimos. ¿Cuál es el tiempo de análisis? ¿1 minuto, 10 minutos, 30 minutos, más? Si el pretratamiento de la muestra se demora más que el tiempo del análisis, deberé preguntarme, ¿puedo preparar de a varias muestras juntas? ¿Es lógico? ¿Lo puedo hacer? ¿No va a haber ningún tipo de interferencias? Otra pregunta que me hago es ¿cuál es el nivel de recuperación que tengo que tener para alcanzar el límite mínimo detectable y el límite mínimo cuantificable? ¿Será el 100%? ¿Es menos del 100%? 100% de recuperación es lo ideal, pero a veces hay muestras que requieren muchos pasos de pretratamiento de muestra y en consecuencia va a haber mayor probabilidad de pérdidas. Aún así, el RSD todavía puede ser aceptable a recuperaciones más bajas si la pérdida es reproducible. ¿Cómo voy a cuantificar? Voy a emplear estándar externo, estándar interno. Entonces, como comentario que hago es, ¿hay estándares disponibles? ¿Hay estándares que se resuelven del analito? Porque a veces por ser tan parecidos después no los puedo resolver. Voy a analizar varias sustancias en la misma corrida. Entonces, ¿es necesario colocar múltiples estándares internos? Continúo con las preguntas. ¿Cuál es la matriz? ¿Es orgánica, biológica, inorgánica, sólida, semisólida, líquida, gel, gaseosa? Entonces voy a elegir técnicas que remuevan selectivamente al analito de esa matriz. ¿Cuánto conozco de la matriz? ¿Es base acuosa, base oleosa? ¿Tiene alto contenido de sal? ¿Es volátil? ¿Es inestable? ¿Es una matriz polar o es una matriz no polar? ¿Iónica? ¿Es ionizable? Tengo que ver si tengo que tener en cuenta los cambios de pH. Entonces voy a pensar en técnica de preparación de muestra que me permita diferenciar mejor las propiedades del analito y de la matriz. A ver, ¿qué técnica explota mejor las diferencias de propiedad? ¿Cuál es el volumen o masa de la muestra que voy a manejar? Voy a manejar microlitros, nanolitros, litros, miligramos, kilos. Entonces, voy a tener que pensar en tener material para manejar esa muestra y equipamiento adecuado para el tamaño de muestra que voy a analizar. ¿Cuáles son las interferencias claves en la muestra? ¿Las interferencias son más parecidas a la matriz o son muy parecidas al analito? Entonces,
puede ser que sea necesario requerir más de una técnica de preparación de muestra para quitar los interferentes, si esos interferentes son muy semejantes a los analitos. Continúo con las preguntas. ¿Qué grupos funcionales de la matriz, interferencias o analito pueden influir en la elección del método de pretratamiento? ¿Qué influencia tiene la solubilidad, la polaridad, los estados de ionización? A veces se desconoce la característica de la estructura de la matriz e interferentes y ese desconocimiento no nos ayuda y tenemos que tomar determinadas decisiones en base a lo que sí sabemos del analito. ¿Qué se conoce del analito? Esto es lo más importante. El coeficiente de partición octanol-agua, cuál es el rango de concentración en el que yo lo espero obtener, cuál es su estructura química. Entonces, se dirige la atención a capturar al analito y confiar en que la técnica cromatográfica o de detección lo resuelvan de cualquier interferencia coextraída o de otros componentes de la matriz. Otra pregunta que me puedo hacer es ¿cuál es el nivel requerido de remoción de interferencias para el análisis? Eso va a depender de la selectividad de la separación cromatográfica y de la detección. Por ejemplo, si nosotros tenemos detectores UV o detectores menos selectivos, voy a tener que esmerarme mucho en el pretratamiento de la muestra. ¿Cuántos pasos o etapas de pretratamiento se requieren? Hay dilución, filtración, ajuste de pH, trituración y molienda. Puede ser que cada uno de esos pasos se requiera para mejorar la selectividad global, pero hay que tener en cuenta que cada paso adicional puede conducir a pérdida de analitos, a modificaciones en la exactitud y en la sensibilidad. ¿Se requiere un paso de preconcentración para optimizar el análisis? Bueno, puedo considerar evaporación de solventes, purga y trampa, por ejemplo. Eso sí, la preconcentración, las etapas de preconcentración agregan tiempo, pero a veces son necesarias porque si yo no hago una etapa de preconcentración, no puedo alcanzar el límite mínimo detectable o el límite mínimo cuantificable. ¿Qué solvente es óptimo para el análisis? Obviamente, si voy a utilizar un sistema de detección ultravioleta, voy a tener que evitar solventes que causen interferencia en esa zona de la longitud de onda. Si voy a seguir con una cromatografía líquida, bueno, los solventes van a tener que ser compatibles con la fase móvil. Entonces yo muchas veces esto lo puedo solucionar llevando a sequedad y reconstituyendo en el solvente que sea adecuado para mi sistema de análisis. Tipos de muestras. Por un lado se pueden clasificar en orgánicas o inorgánicas y por otro lado dividirlas en sólidas, semisólidas, geles, líquidas, gaseosas. Las semisólidas incluyen todo lo que son cremas, geles, suspensiones, coloides. Las muestras gaseosas. Usualmente las muestras gaseosas se analizan por GC más que por HPLC. Sin embargo, muchas muestras gaseosas con analitos termolábiles, o sea, sensibles al calor, son mejor manejados por HPLC previa absorción sobre un soporte sólido. Otra forma es hacer burbujear nuestra muestra gaseosa sobre un medio líquido que sea capaz de atrapar a ese analito y luego ese medio líquido lo concentraremos, si es necesario, y haremos el análisis correspondiente. Tenemos un método de la EPA, que es el TO11 para la detección de aldehídos y cetonas volátiles en muestras gaseosas, donde el aire es pasado a través de una trampa absorbente cubierta con 2,4-dinitrofenilhidracina, la cual convierte cuantitativamente los aldehídos y cetonas en 2,4-dinitrofenilhidrazonas. Estas hidrazonas son luego eluidas cuantitativamente con acetonitrilo y posteriormente analizadas por cromatografía líquida en fase reversa.
Un ejemplo también de análisis de muestra gaseosa es la investigación de sulfídrico en aire. Hay industrias donde debe ser monitoreado permanentemente los niveles de ácido sulfídrico. Entonces, lo que se hace es burbujear una cantidad definida de aire en unos dispositivos especiales. Eso burbujea en un líquido, y la forma de fijar el sulfídrico es quitarle sus protones, lo fijamos como sulfuro. Y una vez que está en ese líquido, realizamos una técnica colorimétrica, que es la deformación de azul de metileno, que es una técnica sumamente sensible y que me permite hacer la cuantificación por espectrofotometría. Este es el detalle de la técnica que yo les decía. Se hace reaccionar ese sulfuro que estaba retenido en un medio alcalino, se le agrega un medio de ácido clorhídrico en presencia de para-aminodimetilanilina y catión férrico. Se nos forma el compuesto azul de metileno de un intenso color azul que me permite la detección espectrofotométrica y eso me va a permitir saber cuánto sulfídrico yo tenía en la muestra que se hizo burbujear en mi sistema. Las muestras sólidas son a menudo más demandantes. Se las debe disolver a menos que solo interese la parte volátil de la misma, y entonces se usan técnicas de headspace, purga y trampa y desorción térmica para aislar y también concentrar. En algunos casos la muestra se disuelve fácilmente y queda lista para su inyección o posterior pretratamiento. En otros casos la matriz de la muestra puede ser insoluble en disolventes comunes y los analitos deben ser extraídos de la matriz sólida. También hay casos en los que los analitos no son fácilmente extraíbles de una matriz insoluble debido a procesos de inclusión o adsorción. Si la porción extraíble con solventes de una muestra sólida es de interés, se usan técnicas como la extracción sólido-líquido, extracción por fluidos supercríticos, extracción asistida por microondas, extracción Soxhlet o extracción por fluidos a presión. Aquí el material sólido, en general, en líneas generales, después vamos a explicar algunas de estas técnicas con un poquito más de detenimiento. Aquí el material sólido se expone a un líquido solubilizante o fluido supercrítico, a veces con calor añadido y o presión. Los componentes de la muestra se solubilizan en el líquido y son total o parcialmente lixiviados de la muestra. Obviamente, cuanto más porosa sea la muestra y más finamente dividida esté, más fácil de extraer los componentes será. Dentro de los procesos para pretratar muestras sólidas tenemos métodos tradicionales, como por ejemplo la extracción Soxhlet, la homogeneización, sonicación o dilución. Existen otros métodos más modernos utilizados para el pretratamiento de muestras sólidas, como extracción con fluidos presurizados, extracción con solventes, extracción acelerada con solventes, extracción Soxhlet automatizada, extracción por fluidos supercríticos, extracción asistida con microondas, extracción en fase gaseosa y dispersión en fase sólida de la matriz. Dentro de los métodos de pretratamiento de muestras, la extracción líquido-líquido es un método muy útil para separar componentes de una mezcla. El éxito de este procedimiento depende de la diferencia de solubilidad del compuesto a extraer o analito entre dos disolventes no miscibles. La teoría del equilibrio nos lleva a describir la siguiente reacción de distribución reversible del compuesto X. El compuesto X en la fase A se encuentra en equilibrio con el compuesto X en la fase B. Cuando se agita un compuesto con dos disolventes inmiscibles, el compuesto se distribuye entre esos dos disolventes. En la práctica, una de esas fases es usualmente acuosa, mientras que la otra es un solvente orgánico no miscible. A una temperatura determinada, la relación de concentraciones del compuesto en cada disolvente es siempre constante, y esa constante es lo que se denomina coeficiente de distribución o reparto, KD, donde nosotros tenemos concentración de la sustancia en el disolvente B en el numerador, y en el denominador tenemos la concentración de la sustancia en el disolvente A.
siendo el solvente A el solvente acuoso y el solvente B el solvente no miscible. Recordar que si no nos encontramos en situaciones ideales, deberíamos estrictamente hablar de actividades en lugar de concentraciones molares. Es de destacar que si nosotros necesitamos realizar un análisis riguroso, se requiere el uso de actividades, con el consecuente empleo de los coeficientes de actividad que se van a ver afectados por la fuerza iónica. Por convención, la concentración del producto extraído aparece siempre en el numerador. La constante de equilibrio es independiente de la velocidad a la que este equilibrio se alcanza. Y algo importante para remarcar es que la función del analista es optimizar las condiciones de extracción para que la distribución del soluto entre las fases sea favorable hacia el solvente B y el valor resultante de Kd sea grande, lo que indica un alto grado de extracción del compuesto X de la fase A hacia la fase B. A la inversa, si Kd es pequeño, poco compuesto X se transfiere de la fase A la fase B. Y si es igual a 1 nuestro Kd, significa que hay cantidades equivalentes de la sustancia X en ambas fases. La extracción líquido-líquido se utiliza para remover interferentes y para concentrar analitos previos a su análisis. Ahí vemos en la imagen una ampolla de decantación empleada para la más simple de las formas de extracción líquido-líquido, donde nosotros tenemos que nuestro analito se va a repartir según su afinidad entre la fase acuosa y nuestra fase orgánica no miscible con el agua. En la extracción líquido-líquido simple se coloca en la ampolla de decantación la fase acuosa, a partir de la cual intentamos extraer los analitos o sustancias que nos interesan hacia la fase orgánica para concentrarla o separarlo de otras sustancias, impurezas, interferentes que nos van a quedar en la fase acuosa. La extracción del analito de la fase acuosa se puede conseguir añadiendo un disolvente orgánico adecuado, más o menos denso que el agua, que sea inmiscible con el agua y capaz de solubilizar la máxima cantidad de producto a extraer, pero no las impurezas que lo acompañan en la mezcla acuosa. Después de agitar la mezcla de las dos fases para aumentar la superficie de contacto entre ellas y permitir un equilibrio más rápido del producto a extraer entre las dos fases, se producirá una transferencia de ese producto deseado desde la fase acuosa inicial hacia la fase orgánica, en una cantidad tanto mayor cuanto mayor sea su coeficiente de reparto entre el disolvente orgánico de extracción elegido y el agua. Continuando con el proceso, vemos que se invierte la ampolla de decantación una vez realizada la agitación, se abre el robinete permitiendo la salida de los gases generados, se cierra la llave y se repite en el proceso tanto de agitación como el de liberación de los gases formados un par de veces. Unos minutos después de la agitación, las dos fases se separan de nuevo, espontáneamente por decantación, debido a la diferencia de densidades entre ellas, con lo que la fase orgánica que contiene al producto deseado se podrá separar mediante una simple decantación de la fase acuosa que contiene las impurezas. La posición relativa de ambas fases depende de la relación de densidades entre ellas. Dado que después de esta extracción la fase acuosa frecuentemente aún contiene cierta cantidad del compuesto deseado, se suele repetir el proceso de extracción un par de veces más con disolvente orgánico puro. Aunque normalmente la extracción se utiliza para separar el producto deseado selectivamente de una mezcla, a veces lo que se pretende con la extracción es eliminar impurezas no deseadas de una solución. Supongamos que se extrae el soluto S que se encuentra en B1 mililitros del solvente 1, que en este caso sería el agua, con
B2 mililitros del solvente 2, que en este caso es nuestro compuesto orgánico immiscible con el agua, podría ser tolueno, y que M sean los moles totales del compuesto S que hay en el sistema, siendo Q1 la fracción del compuesto S que queda en el solvente 1 después del equilibrio. En consecuencia, la molaridad en la fase 1 es Q moles dividido B1 y la molaridad en la fase 2 sería 1 menos QM dividido volumen 2. Con lo cual nosotros tenemos que si aplicamos esto a nuestra ecuación del coeficiente de reparto, donde nosotros teníamos en el numerador la molaridad de S en la fase orgánica dividido la molaridad de S en la fase acuosa, tenemos esta nueva expresión que nos va a permitir despejar Q, o sea, la fracción del compuesto que nos interesa, que queda remanente en el agua después de una extracción. En consecuencia, la cantidad de sustancia o de analito que queda remanente en el agua en la fase acuosa luego de una extracción es igual al volumen de la fase acuosa dividido el volumen de la fase acuosa más la constante de distribución multiplicado por el volumen de la fase orgánica. Si luego de la primera extracción nosotros retiramos el volumen de fase orgánica y la fase acuosa se vuelve a extraer con el mismo volumen de fase orgánica, nos quedaría nuestra ecuación como cantidad remanente del compuesto a extraer luego de las dos extracciones sería la misma ecuación, pero elevada al cuadrado. Y si nosotros hiciéramos n extracciones, nos quedaría que la cantidad remanente de nuestro analito en la fase acuosa luego de las n extracciones sería esa expresión que hemos despejado elevado a la n. Vamos a hacer un ejemplo para comprobar lo que es la eficacia de la extracción, si nos conviene hacer una extracción con un volumen grande o varias extracciones con volúmenes más pequeños. Entonces, con este ejemplo lo vamos a ver. El soluto A tiene un coeficiente de reparto de 3 entre el tolueno y el agua. Supongamos que se extraen 100 mililitros de una disolución acuosa de la sustancia A, 0.010 molar con tolueno. ¿Qué fracción de la sustancia A queda en la fase acuosa? Primera pregunta, si se hace una extracción con 500 mililitros de tolueno, y B, si se hacen 5 extracciones de 100 mililitros cada una de tolueno. Entonces, recordar, fase 1 es el agua, fase 2 es el tolueno. Si aplicamos la ecuación despejada en la transparencia anterior, nos va a quedar que la cantidad de sustancia A remanente luego de la primera extracción, de la única extracción con 500 mililitros, y nos dice que es 0,062. Mientras que si nosotros aplicamos esta ecuación para saber cuánto nos queda luego de 5 extracciones con 100 mililitros de tolueno cada una, nos va a indicar que nos están quedando remanente en el agua 0.00098 del compuesto A. Entonces, con este simple ejemplo podemos ver que es más eficaz hacer varias extracciones con un pequeño volumen de disolvente que una sola con gran cantidad del mismo. En esta tabla se compara el porcentaje de recuperación obtenido con una sola extracción de 150 mililitros de disolvente orgánico con la de 3 extracciones secuenciales de 50 mililitros cada una para diferentes valores de coeficiente de distribución, 500, 250, 100, 55. En extracciones secuenciales, cada vez se extrae el mismo porcentaje sobre el analito remanente en la fase acuosa. Es decir, para un valor de coeficiente de distribución de 500, 96.154% se extrae de la muestra original usando un volumen de disolvente orgánico de 50 mililitros.
96.154% del analito que queda en la solución después de la primera extracción se retira durante la segunda extracción secuencial con otros 50 mililitros de solvente orgánico. Y por último, 96.154% del analito que permanece en la solución después de la segunda extracción se extrae durante la tercera extracción secuencial de 50 mililitros. Cuando Kd es igual a 500, la primera extracción utilizando 50 mililitros recupera 96.154% de la cantidad original de analito. La segunda extracción secuencial produce la recuperación adicional de 3,697% de la sustancia analizada original y la tercera extracción secuencial produce aún más la recuperación de 0,142% del analito original. La recuperación acumulada después de 3 extracciones secuenciales, 3 extracciones de 50 mililitros cada una, es de 99.993%. La recuperación acumulada después de 3 extracciones de 50 mililitros cada uno es mayor que el calculado para la recuperación de una sola extracción con 150 mililitros de disolvente orgánico, que representaría el 98.684%. A modo de repaso ponemos algunas conclusiones sobre el concepto de extracciones sucesivas. La cantidad neta de analito extraído va a depender del valor del coeficiente de distribución entre el par de solventes elegidos. La cantidad neta de analito extraído depende de la relación de volúmenes de las dos fases utilizadas. Más analito se va a extraer con múltiples porciones de disolvente de extracción que con una sola porción de un volumen equivalente de la fase de extracción. La recuperación es independiente de la concentración del analito en la fase acuosa original. Aquí les coloco una tabla de distintos solventes para poder buscar fácilmente qué solventes me servirían para hacer una extracción líquido-líquido. Se puede decir lo que es la intersección y que da cuadradito blanco, quiere decir que son miscibles, entendiéndose por que dos solventes son miscibles si pueden mezclarse en cualquier proporción sin formar dos fases separadas. Mientras que cuando la intersección de los solventes tiene color celeste, eso está indicando que son inmiscibles. Entonces, con esta tabla yo me puedo manejar para seleccionar qué sistemas puedo armar para una extracción líquido-líquido. La extracción selectiva de un componente de una mezcla disuelta en un determinado disolvente se puede conseguir añadiendo otro disolvente que cumpla las siguientes condiciones. Que no sea miscible con el otro disolvente. El agua o una disolución acuosa suele ser uno de los disolventes implicados. El otro disolvente es un disolvente orgánico poco polar. Que el componente deseado sea mucho más soluble en el disolvente de extracción que en el disolvente original. Que el resto de los componentes no sean solubles en el disolvente de extracción, con lo cual facilita el proceso de limpieza de la muestra. Que sea fácilmente volátil, de manera que se pueda eliminar fácilmente del producto extraído mediante destilación o evaporación. Que no sea tóxico ni inflamable, aunque desgraciadamente hay pocos disolventes que cumplen los dos criterios. Hay disolventes relativamente no tóxicos, pero inflamables como el hexano, otros no inflamables, pero sí tóxicos, como el diclorometano o el cloroformo, y otros son tóxicos e inflamables como el benceno. Y por último, presentar inercia respecto del analito que va a extraer. Un tema interesante es el de la solubilidad. Aunque los disolventes, que pueden formar dos fases visiblemente diferenciadas cuando se mezclan, ellos son a menudo algo solubles entre sí. De hecho, se vuelven saturados mutuamente cuando se mezclan. En estas tablas podemos observar la solubilidad de varios solventes en el agua, la tabla de la izquierda, y la solubilidad del agua en otros solventes,
la tabla de la derecha. Estas tablas deben ser consultadas cuando se selecciona un par de solventes de extracción. Por ejemplo, 1,6% del disolvente diclorometano es soluble en agua y a la inversa, el agua es 0,24% soluble en diclorometano. De acuerdo a esto, cuando se separan las fases para la recuperación del analito extraído, la capa de disolvente orgánico contendrá agua y en consecuencia esto va a perjudicar la concentración del analito y además esa agua va a llevar interferencias o impurezas que debían haber quedado en la fase acuosa general. Del mismo modo, después de la extracción, la fase acuosa se satura con el disolvente orgánico y ahí parte del analito va a quedar, disminuyendo nuestro porcentaje de recuperación y además puede plantear un problema en la etapa de descarte. Vamos a hacer un breve repaso de cuáles serían los solventes que nos sirven y cuáles son los que no nos sirven. Teniendo presente que una de las fases en general es una fase acuosa, vamos a decir que cuanto más polar es el disolvente orgánico, más miscible o soluble es con el agua. En consecuencia, disolventes polares como el metanol, etanol, acetona son miscibles con el agua y por lo tanto no son adecuados para las extracciones líquido-líquido. Por otro lado, los disolventes orgánicos con baja polaridad, como el diclorometano, el eteretílico, el acetato de etilo, el hexano o el tolueno, son los que se pueden utilizar como disolventes orgánicos de extracción, teniendo presente que la otra fase sea la fase acuosa. En este cuadro tenemos de los disolventes de extracción más comúnmente utilizados. El primero de los cuadros nos marca los disolventes de extracción menos densos que el agua, eteretílico, hexano, benceno, tolueno, acetato de etilo, su fórmula, su densidad, su punto de ebullición y su peligrosidad. En este otro cuadro, de también los disolventes de extracción más comúnmente utilizados, tenemos los disolventes de extracción más densos que el agua, diclorometano, cloroformo y tetracloruro de carbono, también con su fórmula, su densidad, punto de ebullición y peligrosidad. Vamos a ver ahora la influencia del pH. Si un soluto es ácido o básico, su carga varía cuando cambia el pH. De ordinario, una especie neutra es más soluble en un disolvente orgánico y una especie cargada es más soluble en disolución acuosa. Consideremos, por ejemplo, una amina básica cuya forma neutra, B, tiene un coeficiente de reparto entre la fase acuosa 1 y la fase orgánica 2. Supongamos que el ácido conjugado, B, protonado, solo es soluble en la fase acuosa. Designemos también su constante de disociación ácida como Ka y en consecuencia vamos a definir la relación de distribución que se representa con una D mayúscula como la concentración total en la fase 2 dividido la concentración total en la fase 1, o sea en la fase acuosa. Lo que significa que D, para este caso, va a ser igual a la concentración de la amina básica en su forma neutra en la fase orgánica, dividido la concentración de la amina en su forma neutra, B, en la fase acuosa, más la concentración del ácido conjugado, B protonado, en la fase acuosa. Si introducimos en la expresión de D la constante de distribución y la constante de acidez de este compuesto, vamos a llegar a la expresión de que la relación de distribución es igual a la constante de distribución de este compuesto B por la constante de acidez dividido la constante de acidez más la concentración de protones, que reordenando términos será igual a la constante de distribución por alfa B, siendo alfa B la fracción de la amina no cargada que permanece en la fase acuosa. La relación de distribución D se usará en lugar del coeficiente de reparto Kd cuando se trata de una especie que tiene más de una forma química, por ejemplo, esta amina neutra B
y su forma protonada, teniendo presente de asegurarnos de trabajar cuando nosotros queremos extraer nuestra amina neutra hacia la fase orgánica, vamos a tener que asegurarnos de trabajar a un pH, que la fase acuosa tenga un pH que sea mayor que el pKa de la forma protonada. De esa forma nos vamos a asegurar que todo el compuesto se encuentre en su forma neutra y no en su forma protonada, ya que la forma protonada va a quedar en la fase acuosa. Extracción con un agente quelante de metales. La mayoría de los complejos que pueden ser extraídos en disolventes orgánicos son neutros. Una forma de separar iones metálicos entre sí es formar selectivamente el complejo de un ion con un ligando orgánico y extraerlo con un disolvente orgánico. Los 3 ligandos más utilizados con este fin son los siguientes: ditisona, 3-hidroxiquinoleína y cupferrom. Todos estos ligandos se pueden representar como un ácido débil, HL, que pierde un protón cuando se une con un ion metálico a través de los átomos que se encuentran en azul. Todos estos ligandos pueden reaccionar con muchos iones metálicos diversos, pero se consigue cierta selectividad controlando el pH. Vamos a deducir cuál es la relación de distribución de un metal entre dos fases, cuando prácticamente todo el metal en la fase acuosa se encuentra en la forma metal con N cargas positivas y todo el metal en la fase orgánica se encuentra bajo la forma de. Para hallar la expresión de la relación de distribución del quelato entre las dos fases, vamos a recurrir a 4 ecuaciones que son la constante de acidez de nuestro ligando, Ka, la constante de formación de nuestro quelato, beta, el coeficiente de reparto de nuestro ligando, Kl, y el coeficiente de reparto de nuestro metal, Km. Cuando nosotros colocamos la expresión de la relación de distribución, colocamos en el numerador el total del metal en la fase orgánica, que va a estar representado por la concentración del quelato en la fase orgánica, dividido la concentración total del metal en la fase acuosa, que estará representado por el metal con N cargas positivas. Cuando nosotros reemplazamos e introducimos las 4 expresiones que vimos en la transparencia anterior en esta relación de distribución, nos va a quedar que esta relación de distribución será igual a el coeficiente del reparto del quelato, Km, por la constante de formación del quelato, beta, multiplicado también por la constante de acidez del ligando elevado a la N, que es el número de cargas de nuestro metal, también multiplicado por la concentración del ácido débil ligando, también elevado a la N, dividido la concentración de protones elevados a la N en la fase acuosa. En el diagrama que les coloco abajo, vemos la serie de equilibrios involucrados en este tipo de extracción de metales empleando ligandos, donde primero el ligando se debe de ionizar, es un ácido débil, para poder tener al ligando sin el protón, que podrá interaccionar con el metal, formando nuestro quelato. Ese quelato a su vez va a particionar entre la fase orgánica y la fase acuosa, también teniendo que el ácido débil del ligando también va a particionar entre la fase orgánica y la fase acuosa. En este caso, la fase acuosa era superior porque es menos densa que la fase orgánica. En este caso, la fase orgánica es más densa que el agua porque se estaba usando cloroformo. Por eso se colocó la fase orgánica en celeste en la parte inferior y la fase acuosa en blanco en la parte superior. Recordar que existen desviaciones del comportamiento ideal, llamadas, digamos que las podemos expresar como la disolución de una fase en la otra, la saturación de una fase con el analito, la reacción del analito con la fase en la que se encuentra
y alteración de las condiciones, como por ejemplo del pH durante la extracción. Que nosotros vimos antes que el pH en algunos analitos es una condición sumamente importante para favorecer o desfavorecer una extracción. Vamos a ver el proceso de extracción líquido-líquido continua, en este caso con solventes más livianos que el agua. Vamos a ver la extracción continua de una fase acuosa conteniendo una mezcla de cloruro de níquel y rojo de metilo, empleando como solvente orgánico acetato de etilo. La extracción líquido-líquido simple, que es el procedimiento de extracción más utilizado en el laboratorio químico, se suele utilizar siempre que el reparto del compuesto a extraer en el disolvente de extracción es suficientemente favorable. Cuando eso no es así y la solubilidad del compuesto a extraer en los disolventes de extracción habituales no es muy elevada, se suele utilizar otro procedimiento que implica una extracción continua de la fase inicial, normalmente una fase acuosa, con porciones nuevas del disolvente orgánico de extracción. Para evitar el empleo de grandes volúmenes de disolvente de extracción, el proceso se hace en un sistema cerrado, en el que el disolvente de extracción se calienta en un matraz y los vapores del disolvente se hacen condensar en un refrigerante colocado sobre un tubo o cámara de extracción que contiene la disolución acuosa a extraer. El disolvente condensado caliente se hace pasar a través de la disolución acuosa para llegar finalmente, con parte del producto extraído, al matraz inicial, donde el disolvente orgánico se vuelve a vaporizar, repitiendo un nuevo ciclo de extracción, mientras que el producto extraído no volátil se va concentrando en el matraz. Se calienta el disolvente del matraz hasta ebullición. Los vapores llegan a través de una tubuladura lateral al refrigerante, condensan y al caer son recogidos en el embudo colector, desde cuyo extremo se libera el disolvente a través de un difusor. Cuando el disolvente es menos denso que el agua, como es en el caso del acetato de etilo, el extremo del colector llega hasta el fondo de la cámara de extracción, y el disolvente que sale por el difusor sube a través de la fase acuosa y extrae parte del producto deseado, en nuestro caso rojo de metilo, y la fase orgánica, que contiene parte del producto deseado, se va acumulando sobre la fase acuosa hasta llegar al nivel de la tubuladura lateral, por donde se va volcando hacia el matraz inicial, que se va coloreando al irse acumulando el rojo de metilo. El disolvente que vuelve al matraz inicial se vuelve a destilar desde la solución que hay en el matraz y condensa en la cámara repitiéndose el proceso de extracción con nuevo disolvente. Al final, cuando todo o casi todo el rojo de metilo se ha extraído, la fase acuosa queda de color verde característico del cloruro de níquel, soluble en agua pero insoluble en acetato de etilo, mientras que el color rojo del rojo de metilo se ha concentrado en la fase orgánica del matraz inicial. Una vez finalizado el proceso de extracción, la evaporación en el rotavapor del disolvente orgánico de la disolución contenida en el matraz permite aislar el rojo de metilo extraído. Vamos a ver un ejemplo de extracción líquido-líquido continua con disolventes más densos que el agua. En este caso emplearemos como ejemplo la extracción continua de una fase acuosa conteniendo una mezcla de cloruro de níquel y rojo de metilo empleando como solvente orgánico diclorometano. Se fija el matraz esmerilado al soporte metálico con una pinza y se introduce el disolvente de extracción. Se coloca el extractor sobre el matraz, se fija con una pinza la parte superior del extractor. Se introduce el diclorometano y la fase acuosa a extraer en la cámara de extracción. Se coloca el embudo colector con difusor dentro de la cámara de extracción. Y se coloca el refrigerante sobre el extractor. Una vez preparado el montaje, se abre el circuito de refrigeración y se conecta la manta calefactora. Se calienta el disolvente del matraz hasta ebullición. Los vapores llegan a través de una tubuladura lateral al refrigerante, condensan y al caer son recogidos en el embudo colector.
desde cuyo extremo se libera el disolvente a través de un difusor. Cuando el disolvente es más denso que el agua, como en el caso del diclorometano, el extremo del colector está justo sobre la fase acuosa a extraer o ligeramente sumergido en ella. El disolvente que sale por el difusor bajará por gravedad a través de la fase acuosa, extrayendo parte del producto deseado, rojo de metilo. Se va acumulando al fondo de la cámara de extracción y va subiendo por una segunda tubuladura lateral. Cuando el líquido de la cámara de extracción alcanza el nivel más alto de la segunda tubuladura lateral, la fase orgánica que llena esta tubuladura y que contiene una parte del producto deseado se va transfiriendo hacia el matraz original. Así, el matraz inicial se va coloreando al irse acumulando el rojo de metilo. El disolvente que vuelve al matraz inicial se vuelve a destilar desde la disolución que hay en el matraz y condensa en la cámara, repitiéndose el proceso de extracción con nuevo disolvente. Al final, cuando todo o casi todo el rojo de metilo se ha extraído, la fase acuosa queda de color verde característico del cloruro de níquel, soluble en agua pero insoluble en diclorometano, mientras que el color rojo del rojo de metilo se ha concentrado en la fase orgánica del matraz inicial. Una vez finalizado el proceso de extracción, la evaporación en rotavapor del disolvente orgánico de la disolución contenida en el matraz permite aislar el rojo de metilo extraído. Una alternativa al empleo del rotavapor es el empleo del aparato de evaporación Kuderna-Danish, que se utiliza para concentrar materiales en disolventes volátiles. Combina rapidez, simplicidad y eficiencia cuantitativa, incluyendo la minimización de las pérdidas de escape y de transferencia de arrastre. Fue desarrollado para la concentración de materiales disueltos en disolventes volátiles. Ha encontrado una amplia aplicación en el campo del análisis de plaguicidas. Los disolventes típicos son éter de petróleo y hexano, aunque se lo puede emplear con muchos otros disolventes. El concentrador consta de 3 partes principales que se mantienen unidas por ganchos y o abrazaderas. Estas 3 partes son un matraz central con suficiente capacidad para contener al disolvente, un recipiente receptor cónico para contener al extracto concentrado y una columna de destilación-condensación que permite que el vapor del disolvente pase mientras se retiene al analito. El aparato debe ser colocado en un baño de agua hirviendo en una forma vigorosa para bañar al frasco central en vapor. Se deja escapar el disolvente en una campana o se lo recupera a través de un sistema adicional de recuperación de disolvente.